Y hoy en Capital Radio, Franco Machiavelli, analista independiente en este consultorio de bolsa que abrimos para ayudar a nuestros oyentes a tomar buenas decisiones, para conocer mejor el mercado. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí con vosotros, Luismi, en la casa, en Capital Radio. Así que bueno, a ver qué podemos llegar a comentar hoy por parte del mercado. Claro. A ver qué les inquieta, qué les interesa a nuestros oyentes y o espectadores que nos siguen por el streaming de YouTube. En este mercado agitado que tiene a Donald Trump como permanente protagonista, a sus aranceles y a tantas cosas por el camino. Tú observas el mercado técnicamente, ¿no? Bueno, a mí me gusta realmente Mezclarlo todo. mucho más. Soy como un Druckenmiller, ¿no? O sea, una combinación de macro, técnico y a veces metemos el fundamental cuando hemos visto tantas caídas como las de ahora. Así que es un gran mix. Yo creo que si nos quedamos solo con el técnico, nos quedamos un poquito cojos, pero el técnico es muy bueno, claro que sí. Dame una foto del mercado. ¿Qué es lo que ves tú? Bueno, realmente creo que el mercado, como hemos estado repitiendo mucho, ha estado exagerando mucho probablemente esa narrativa de los aranceles de Trump y ahora ante la vista de que podrían llegar a ser un poquito más flexibles y posibles acuerdos, ya hemos estado viendo rebotes. Así que por un lado le hacía falta al mercado corregir en torno a ese 10% y luego por otro lado creo que la macro en el fondo de mercado no se ha debilitado como para ver caídas como las que hemos estado viendo. Veremos mañana ese PIB, veremos el viernes el PCE, pero creo que estamos ante ese rebote que ya se está empezando a gestar, así que dentro de lo que cabe, buen tono y en Europa todavía mejor, ¿no? Bueno. Bienvenido a las preguntas para Franco Machiavelli. Recuerdo que hay muchas maneras de preguntar. En la radio en directo tenemos un teléfono de siempre, el 912833333, teléfono de Madrid, de nuestros estudios. La vía favorita sigue siendo el WhatsApp. Ahí podéis dejar, es muy cómodo, vuestra pregunta grabada con vuestra voz en el 687 050 600. Y luego quienes están siguiendo el streaming por YouTube, pues pueden dejar la consulta en el chat, donde veo ya muchas personas que están interesándose por todo tipo de valores. Empezó, creo que el primero fue Manuel Sánchez, pidiendo, Franco, que comentaras Tesla, que esta semana rebotó. Correcto. Después de hacer sufrir tanto a quienes estuviesen dentro de ella, porque ¿cuánto ha llegado a caer? ¿Un 50 desde máximo? Ha caído alrededor de un 55 más o menos, correcto, wow. Luis, más de un 50 concretamente, y creo que lo que ha animado a muchos inversores a partir de ahora, sobre todo es ese rebote técnico, esa media móvil de 200, ubicada en $230 por acción. Claro, si sumamos el factor de que venimos de una caída de más del 50%, si sumamos el factor de que esas caídas verticales no se suelen mantener mucho tiempo y a veces el mercado hace suelo, y a esto lo que hacemos sobre todo es combinarlo con la parte técnica, que estábamos viendo además apoyos muy interesantes, apoyos tendenciales, porque pese a la caída que estábamos llevando, estuvo haciendo máximos y mínimos crecientes. De hecho, sí. Tesla había marcado máximos históricos desde hace relativamente poco. Entonces, es muy interesante este timing, es muy interesante ese rebote técnico en media 200, esa confluencia con el soporte tendencial. Cualquier cosa que esté por debajo de 186, a lo mejor nos alarmaría un poquito más, pero siempre y cuando mantengamos estos niveles, creo que le puede quedar un tirón todavía al alza. Interesante, Tesla. ¿Sabes que le ha adelantado BYD, el chino, ¿no? En ventas, 100.000 millones frente a los 97.000 del mucha americano, Bastante. Sobre todo la velocidad a la que va BYD. Sí, sin duda. En el WhatsApp de Capital Radio empezamos a escuchar consultas para Franco Machiavelli. Buenos días, adelante. Buenos días, Oliva de Lucerna, Suiza. A ver si por favor, señor Machiavelli, me puede analizar MLGO, macro algo. Es en la Nasdaq y una empresa china. Y también puede ser Gorilla, que es GRRR. Muchas gracias, buenos días. Gracias. MLGO, estoy dentro a 5. Llegó hasta a 19, hoy está a 12. ¿Qué hago? Hoy está 11.93 el cierre, de hecho, ayer en el Nasdaq de micro algo, ¿no? Leyéndolo en castellano. Bueno, la única limitación es un valor por persona para así dar más espacio. Así que dejo a Franco que elija, o micro algo o el otro. Bueno, realmente, si nos quedamos con micro algo, es una tendencia bajista bastante relevante e importante. Sí que es cierto que el oyente tenía ese precio más o menos en $5 por acción en este caso, pero para empezar a ver algo que realmente vislumbre un futuro mucho más prometedor, al menos a nivel técnico para el valor, estaríamos hablando, Luis B, de que deberíamos mejor dicho, romper toda esa resistencia que está ubicada más o menos en 47. Sí que es cierto que le puede quedar rumbo hasta esa zona, pero no nos olvidemos que la tendencia de fondo es completamente bajista y que lo que estaría haciendo ahora mismo el oyente es aprovechar ese rebote técnico al alza, saliendo beneficiado, pero que no se olvide que el fondo de mercado es alcista en este caso. Y para Gorilla, pues una
lectura muy similar, pero con un tono un poquito más positivo tras haber roto esa, digamos, tendencia bajista previa, así que siempre y cuando continúe con máximos y mínimos crecientes, pues a priori podríamos llegar a decir que todo bien. Vaya historial que tiene Microalgo, estaba mirando, qué sacudidas de mercado. Esto Brutal. es una empresa de hologramas con muchas deudas, una historia, Oliva, no sé dónde busca usted este tipo de compañías, pero madre mía. Vamos con otra pregunta del chat de YouTube para Franco. A ver, te preguntan, entre otras, a ver, es que hay tanto comentario en el chat que elijo así un poco al azar. Álvaro Bernal, por ejemplo, pregunta por Constellation Energy Corporation. Constellation Energy. Vamos a buscarla porque no nos da el RIC. Vale, lo tenemos por aquí. Aquí está, Vale, encontrada. perfecto. Bueno, de hecho creo, Luisby, que la teníamos analizada en su día en Capital, así que vamos a ir más ligeros y rápidos con el análisis porque es que ya está hecho y en pantalla se está viendo. Lo que parece que llegó a alarmar en su momento un poco a algunos inversores de esta compañía es esa rotura en el nivel técnico de 230. Era una confluencia triple, nivel horizontal, nivel diagonal y media móvil. Claro, cuando eso rompe a veces suele alertar un poquito, pero claro, como el mercado ha estado tan excedido en narrativas y en caídas, a veces se lleva por delante niveles técnicos que luego los puede recuperar. Entonces ahora mismo estamos ante ese reto técnico justamente ejerciendo como techo a partir de ahora. Lo que sería muy bueno para el valor es la rotura de este nivel y que vuelva nuevamente a negociar en niveles previos donde lo estaba haciendo dentro de lo que cabe bastante bien. Un poco de tensión en el momento actual. El nivel que vigilaría sobre todo es el último mínimo. La pérdida del último mínimo ya empezaría a reflejar sobre todo una estructura que no únicamente ha roto esa confluencia de suelos, sino que además estaría marcando mínimos decrecientes. Y eso sería un poquito alarmante. Así que dentro de toda esta lucha, 190, nos quedamos con ese nivel. Si lo perfora, seríamos un poquito más cautelosos. Oye, qué huecos tiene este valor, ¿no? Bastantes huecos, sí. Y no son por earnings, según lo que estoy viendo. En algunos casos sí, en otros no. A veces son aperturas de mercado, pero sí. Esto a veces es un riesgo, Luis, cuando ponemos stops muy cercanos, tenemos que acordarnos de que podemos poner el stop que sea, pero que si nos salta un gap, claro, nos va a ejecutar al mejor precio posible y eso será muy lejos del stop loss. Así que esa gestión monetaria ante valores que tengan esta característica es muy importante. Cuidado con esa singularidad. Otra pregunta para Franco. Escuchamos al teléfono. Tenemos a Javier en La Rioja. Hola Javier, buenos días. Buenos días, Luis Vicente, ¿qué tal? Pues nada, encantado de saludarte y de escucharte. ¿Cuál es tu pregunta, Javier? Pues muchas gracias, igualmente. Pues mira, yo voy a hacer dos preguntas y si me puede contestar las dos bien y si no, pues a una, ¿no? La primera, bueno, en el IBEX estoy pues muy mal, corto en futuros, 13.300. Tengo claro que si el viernes cierra por encima del 500 voy a cerrar y asumir pérdidas. Pero bueno, por abajo a ver dónde cree que podría caer, si es que quiere caer, ¿no? Y luego lo que me interesa en Naturgy, le gano un poco. Estaba pensando coger más, es que quería, a ver, yo me hago el siguiente planteamiento, ¿no? Van a comprar en 9,6 creo del capital, creo que son 88 millones de acciones, a 26,50. No van a tener en cuenta el dividendo, o sea, no van a descontar el dividendo que van a pagar en abril. Se supone, yo entiendo que luego las soltarán por encima de 26,50, ¿no? Porque si no, van a tener minusvalías. Pero también es demasiado fácil, ¿no? Y eso es lo que me hace un poco desconfiar, porque estaba pensando comprar más. 26,50 No sé. va a ser efectivamente la oferta en los términos en los que se va a formular. Pues a ver cómo lo ve Franco. Gracias, Javier, por la pregunta. Muy bien, no sé, las dos están muy interesantes realmente, Luisby, pero Sí. creo que como el IBEX está muy alcista, claro, ir en corto, pues a lo mejor, a no ser que aprovechemos esa corrección puntual que pueda llegar a tener, es que vamos con el viento en contra, o sea que siempre es mejor ir un poquito a favor de la tendencia en este caso. Nos quedamos con Naturgy por ser un valor un poco más técnico, más específico, Sí. podríamos llegar a decir, y bueno, tiene tendencias dentro de lo que hay bastante sólidas. Sí que es cierto que venía de romper niveles de resistencia previos hace ya pues unos cuantos años y a partir de ahí se mantuvo bastante bien, entonces vigilaríamos simplemente un factor puramente técnico, que es básicamente ese rebote que estábamos empezando a ver ahora, ¿no? En esa resistencia, perdón, en ese soporte diagonal, tendencial, de muy largo plazo. No solamente eso, sino que el reto probablemente más importante, más relevante y más inmediato que tiene el valor es justamente la resistencia que estamos empezando a ver pues alrededor de los 26, justamente 26,5. Vamos a ver si con todo este factor
que estaba el oyente comentando ahora, puede llegar a suponer un poco más de ese fuego cruzado ante resistencias a los cuales estaríamos empezando a llegar justamente ahora. Pero por darle un nivel mucho más específico y mucho más concreto, miraría ese último grado de subida, gráfico de 4 horas, esas tendencias un poquito más pequeñitas que van marcando un poco el rumbo a corto plazo y sobre todo la confluencia que tiene en este caso con la media móvil de 200 en gráfico de 4 horas. Si la resistencia realmente supondrá un reto y hará caer el valor en este caso, deberíamos ver una rotura por debajo de ese 24,5 y a partir de ahí seríamos un poquito más precavidos como mínimo hasta el suelo de la tendencia que es un poquito más largoplacista. Ahora bien, perdemos ya ese nivel de tendencia largoplacista que está ubicado en 20 y a partir de ahí ya cambiaría bastante la foto, ¿no? Este es de 4 horas, qué bien se ve. Sí, la verdad. Además, la combinación de diario, semanal, ir a 4 horas e incluso a 30 minutos, nos sirve muy bien para identificar esas primeras señales, que son las primeras que avisan, y luego se acaba reflejando en tendencias superiores. Así que bueno, es un poco los niveles que podríamos llegar a comentar. En el chat de YouTube, Juan Aranda pregunta si puedes dar una pincelada de Laboratorios Roche en Suiza. Suiza que aparece por segunda vez hoy en nuestro consultorio, en este caso por compañía. Ahí estamos. Por casualidad, Luigi, el ticker lo tenemos porque yo como sigo mucho mercado americano, a veces cuando estoy en Capital comentamos muchos valores españoles y algunos los tengo un poquito ahí y otros no del todo localizados. Mira, en Suiza, claro, perdón. Cotiza con ROG. ROG. Creo que es... No. Sí, lo tengo aquí, Luis, sí, que es Hoffmann La Roche. Ahí estamos, sí. Pues niveles muy interesantes de rebote que estuvo formando el valor. De hecho, también lo habíamos comentado en su momento en Capital. Tendencias alcistas de muy largo plazo, lo cual es muy bueno. Sí que es cierto que el valor sufrió un poquito lo que le llamaríamos el drawdown. Desde la parte de máximos hasta los mínimos, más de un 40% de caída, hasta que se apoyó en ese nivel técnico gráfico semanal. ¿Dónde estamos justamente ahora? Pues parece que queremos encaminar un poco ese rumbo alcista tras todo ese drawdown que estábamos viendo, cambios estructurales, cambios de tendencia un poquito más cortoplacistas y a partir de ahí estamos mirando sobre todo el último grado de máximos y mínimos crecientes, es decir, la parte estructural de la última subida. Sí que es cierto que lo viene marcando dentro de lo que cae bastante bien, así que cualquier eventual retroceso, podríamos llegar a decir, sobre todo a niveles clave que empiezan a ser un poquito de confluencia, estamos hablando de ese nivel más o menos de 280 aproximadamente, empezaría a coincidir bastante bien con 3 niveles. Media móvil de 200, digamos soporte diagonal y soporte horizontal de una resistencia anterior rota. Así que buen tono realmente. Si vemos algo de corrección, ese nivel, 280, sería muy clave en este caso. Muy bien, otra pregunta para Franco Machiavelli de escuchar. Buenos días, adelante con ella. No salí. ¿Sí salí? Quería hacer una pregunta sobre Amper. La tengo con beneficios y querría saber si sería buen momento para vender o aún puedo esperar y recoger un poco más de beneficio. ¿Hasta dónde crees que podría llegar? Vamos a verla. Muchas gracias. Pues la hemos comentado mucho realmente, Amper, Luis, en Capital, famosa. Pero muchísimo. De hecho, también, como estamos viendo en el gráfico, está muy analizada ya, lo cual está bien, porque también nos agiliza el trabajo. Vamos a ver, venía subiendo bastante bien. Sí que es cierto que a partir de ahora ese reto en la resistencia, estamos hablando de 0,16, a lo mejor le puede llegar a suponer una corrección cortoplacista, sobre todo por 2 factores. Viene subiendo de forma muy vertical y se topa ante resistencias relevantes que en el pasado tuvieron mucho juego. Si a partir de ahora encontramos o nos enfrentamos a un rebote técnico, una corrección, podríamos llegar a ver algo de retroceso, pero además tenemos muy vigilada esa zona sobre todo de 0,13. Nuevamente, confluencia de soporte horizontal, confluencia de soporte diagonal y media móvil también. No haría que cambiase el rumbo técnico que ha tenido el valor durante los últimos meses, así que después de tanta verticalidad, después sobre todo de ese agotamiento, si miramos un poquito las velas, empezamos a ver que tras tanta subida vertical hay algo de debilidad ya, como podemos estar empezando a ver. Entonces, esa combinación resistencia, subida vertical, posible retroceso, nos haría vigilar mucho 0,13. Y si rompe ya el 0,16, maravilloso, pauta de aceleración y probablemente nos quede todavía otro tramo nuevo al alza, ¿no? Muy bien, a ver qué nos pregunta Pelambre 2012, así es su rick en YouTube, por un valor muy bonito del mercado francés, se llama Coface, y te pregunta Franco dónde pondrías el stop de beneficios, porque esto parece un cohete. Stop de beneficios, me gusta stop de beneficios ante un valor que no para de subir, así que creo que está muy bien orientada la pregunta. A ver, lo hablábamos creo que con Laura Blanco hace mucho tiempo, cuando Nvidia no paraba de subir, y decíamos, ¿cómo se operan activos verticales, ¿no? Yo creo que esa es un poco la cuestión, que es de hecho el tema que estamos viendo ahora. Como tú bien comentabas, Luis, o sea, es un cohete absoluto.
Si bajamos, o sea, es decir, si lo miramos en semanal, está muy clara digamos, el escenario técnico de subida constante. Si nos vamos a diario, empezamos a ver sobre todo tendencias más secundarias, las más verticales, las más inmediatas, que son distintas a las semanales. Y si luego, además de esto, lo que hacemos es vigilar gráficos de 4 horas o gráficos incluso de 1 hora, lo que estaríamos viendo es incluso ese último impulso dentro del impulso, que es pura fractalidad, y estaríamos vigilando básicamente eso. Honestamente, cuando un valor no para de subir, más que poner un stop de beneficios, lo que hago es stop win, ¿no? Es decir, que sería realmente muy, muy similar. Lo que haría es ir subiendo en términos estructurales el stop, y a partir de ahí, cuando vemos un giro, probablemente ya es hora de recoger. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Esa última subida muy técnica que hemos estado viendo ahora, probablemente pueda llegar a ser una pauta muy buena de ese stop de beneficios. Es decir, una rotura de esta última tendencia, último mínimo, ¿de acuerdo? Último mínimo creciente, que es el que estamos, de hecho, viendo en pantalla, por debajo de 17,5, ya puede ser la señal de que a lo mejor esa pauta de aceleración que estaba trayendo disminuye un poquito, y con eso llevarnos probablemente incluso a esa tendencia secundaria que estábamos viendo, que además coincide muy bien con media móvil. Aquí toca valorar. ¿Prefiero el momentum? ¿Prefiero coger todo ese nuevo tramo al alza? ¿O soy un poco flexible, hago un cierre parcial, me espero hasta la llegada a un nivel un poquito más relajado? Pero sin duda 17,5 sería el factor clave por el cual nos pregunta en este caso el oyente, ¿no? ¿Cómo nos gustan que nos pregunten por valores así tan bonitos Claro gráficamente? Sí. Otra pregunta, adelante con ella. Buenos días. Hola, buenos días para todo el equipo de Capital Radio y para el señor analista Franco Machiavello. Machiavelli. Mi pregunta es sobre Deutsche Börse, Sí. con el ticker DB1, Sí. Dinamarca, Barcelona 1, y es la siguiente. Tengo esta compañía comprada a 189 euros. Ahora mismo lleva aproximadamente un 41% de beneficio. Y me gustaría vender la mitad de la posición y colocarle un stop loss para largo plazo, ya que lleva una subida bastante vertical y está empezando a darme un poquito de miedo. Entonces, mi pregunta para el señor analista sería: ¿dónde vería óptimo colocarle el stop para largo plazo? Largo plazo, estamos hablando de que no me importaría mantenerla si va bien durante 5 o 10 años. Y si ve bien la operación, ¿vale? Si ve bien la operación de vender la mitad y continuar con la otra mitad. Pues vamos a verlo. Con esto yo creo que es suficiente pregunta. Muchísimas gracias, y espero, Franco, que no te importe que te llamen de vez en cuando Machiavello, ¿no? A mí, de hecho, Luis, me han llegado a llamar mucho Marco, porque como Franco y Machiavelli me llaman Claro. Marco o Machiavello. Estoy acostumbrado, no hay ningún problema. Ha desarrollado la paciencia. Faltaría Estupendo. más, no hay ningún problema. A ver, es un buen planteamiento lo que en este caso plantea el oyente, porque esos cierres parciales son muy saludables. Cuando nos encontramos ante valores que suben de forma muy vertical, contraintuitivamente nos sentimos con más ansiedad, decir, no quiero que se dé la vuelta, ¿no? Entonces, cierre parcial es maravilloso, es muy saludable. Y luego el oyente nos preguntaba por un posible nivel de stop loss, sobre todo teniendo en cuenta la proyección de 5 o 10 años. Si tenemos este factor en cuenta y miramos el gráfico diario, nos vamos a dar cuenta que la media móvil, 200 sesiones, es muy válida para este tipo de cosas. Si fuese algo muy cortoplacista, ya no es tan válida, pero para el largo, cualquier cosa que esté por debajo, en este caso, de la media móvil, bastante lejos del nivel actual, pero nos hemos dado cuenta que en el tiempo, siempre que la ha estado testeando, sobre todo últimamente, fueron oportunidades de rebote. Así que ese cierre parcial y stops que estén alejados un poquito de la media de 200 gráfico diario, considerando el plazo temporal, suele ser muy bueno. Y además de eso, como decíamos anteriormente en otros valores, vigilemos el grado de verticalidad. Si el oyente no se siente muy cómodo con media móvil de 200 en gráfico diario, va a tener la opción también de media móvil de 200 gráfico de 4 horas, que está un poquito más cerca, viene siguiendo un poquito el rumbo de las últimas subidas y seguramente le ayudará bastante también en ese último grado de verticalidad que hemos estado viendo. Así que bueno, que todo sea eso, Luis, y que todos los problemas sean estos, básicamente, ¿no? Sí, desde luego que sí. Tampoco está mal este gráfico, viéndolo en el plazo largo de los últimos meses. A ver, en el chat de YouTube, pregunta Marceauro. Madre mía, que el nombre me cuesta decirlo. Santander, un valor español. Pregunta: ¿hasta dónde crees que puede llegar Santander en el sector bancario, que últimamente está muy recomendado por los analistas? Bastante, y creo que han empujado muy bien del IBEX, todavía habría que decirlo. Y realmente mucha gente se plantea por qué los bancos lo siguen haciendo bien cuando el BCE baja tipos, ¿no? Y yo creo que esto es una parte fundamental. Primero, Sí. que baje tipos no significa que estén al mismo nivel que cuando estaban antes de subir los tipos, ¿vale? O sea, es decir, están menos altos, pero están altos. O sea, hay que realmente considerar eso. Tienen en margen comparación. todavía, vamos. Exacto, hay margen, y además, sobre todo, la parte de la curva de tipos. Cuando vemos una curva de tipos que no está invertida, también es favorecedor de cara al
los bancos, y esto es fundamental. Luego, nivel técnico, básicamente, bueno, tenía ese reto muy importante Santander, esa rotura en la resistencia que estamos empezando a ver, y sí que es cierto que la ha superado, y no solamente la ha superado, sino que además ha formado esos throwbacks, ¿no? Es decir, cuando rompemos un nivel, retrocedemos y cogemos un poquito más de impulso, siempre y cuando mantengamos este nivel, sería maravilloso y realmente sería bastante óptimo. Si por lo que sea, porque esto realmente puede también llegar a ocurrir, que el valor retroceda, no nos olvidemos de que viene de una pauta de aceleración, y en cualquier caso ese nivel técnico, ese apoyo en 4,95 también sería fundamental, porque no habría roto en ningún caso la tendencia predominante que ya trae. Así que muy atentos a estos factores. Muy bien, pues visto el Santander, a ver, nos vamos acercando al minuto de oro, así que vamos a ir con alguno que sea sencillo. A ver, Rubén pregunta por FAES, Pharma. Dice, hoy se demuestra la importancia de la entrada de Urrutia, otro valor del mercado de España. ¿Lo sigues? Realmente no. No te voy a engañar, Luis. No, es pequeño, lo sigo, ¿no? No lo sigo demasiado, pero bueno, al final, en términos técnicos, muchas cosas sí que se pueden analizar. A ver, sí que es cierto que, al menos en este valor, en FAES, viene un poco estancado. Es decir, lo venía haciendo bastante bien a lo largo del tiempo, tendencias muy saludables, como estamos viendo en pantalla, pero a partir de ahí empezamos a ver una lateralidad muy extendida, además. Es una lateralidad de más de 4 años. Estamos en el techo de esa lateralidad, así que si aguantamos bien este nivel y lo conseguimos romper, no nos costaría demasiado ir al siguiente nivel, que sería 4,38, nivel de máximos históricos. Caso contrario, lo más normal es que si nos encontramos ante oscilaciones y ese fuego cruzado del cual estábamos hablando antes, lo más normal es ver pautas bidireccionales de corto y de medio plazo, porque estamos muy atrapados todavía de esa, digamos, en esa tendencia lateral, básicamente. Seguramente a este consultor de bolsa, a nuestros oyentes y espectadores le han extraído muchísimo valor, porque hemos hablado con esa agilidad de Franco Machiavelli de un montón de compañías interesantes y algunas menos interesantes, ha habido de todo. Pero prestad mucha atención porque ahora llega el minuto de oro. Así que veamos, Franco, ¿cuál es tu idea con la que te apetece que cerremos este interesantísimo consultorio? Pues honestamente, Luis, siempre trato de ser original, traer valores que a lo mejor no se están comentando mucho, cosas. Llegué a traer en su día bono GD30 de Argentina, bueno, en fin, un montón de cosas. Sí, y hoy más sencillito, Amazon. ¿Por qué? Porque venimos con tantísima caída que además gran parte de las 7 magníficas se están empezando a recuperar. Dentro de todas ellas, Meta y Amazon me gusta. Me quedo con Amazon, que está en un nivel técnico espectacular, sin ser recomendación, evidentemente. Estamos hablando de ese nivel, sobre todo ubicado justamente en la zona actual, $200 por acción. Cualquier cosa que esté por debajo, 175, nos haría ser un poquito más precavidos, pero a partir de ahora y tras toda la sangría que hemos estado viendo, si el mercado realmente adopta una postura, digamos, optimista, Amazon está en un timing espectacular, al igual que muchas de las 7 magníficas, pero esta concretamente es la que estoy vigilando durante los últimos días. Le levantas el veto, ya no es una de las 7 maléficas. Exacto, ya no, si es que las narrativas, fíjate cómo giran, Luis, o sea que no, magníficas, claro que sí. Todo cambia muy rápidamente en los mercados, por eso es importante estar despiertos, ¿no?, a las noticias y a los análisis como los de Franco Machiavelli, con los que hoy ha ayudado a nuestros oyentes y espectadores en Capital Radio. Franco, mil gracias y hasta la próxima ocasión. Siempre un placer, gracias, Luis.